del segmento Música de Acá. Suena Telsen en la mañana de Lana Muncurá. Nos vamos ahora a hablar de un tema con una entrevista, además, con uno de sus protagonistas, que anticipamos en el principio del programa. Tiene que ver con una actividad de la Defensoría del Público, tiene que ver con la quinta audiencia pública de este año, tiene que ver en este caso con la región Patagonia, que se va a realizar en Comodoro Rivadavia. Uno de los organizadores, docente de la UBA y de la Universidad de Lomas, y me agregará él, que le parece interesante resaltar de su currículum, es Gustavo Gula, que lo tenemos ya en línea. ¿Cómo andas, Gustavo? Buen día, Fabricio acá te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bueno, bien, Gustavo, no sé si querés agregar alguna más información a modo de presentación. No, soy docente soy profesor de políticas de comunicación en la UBA y en Loma de Zamora, y actualmente me desempeño como coordinador de las audiencias públicas de la Defensoría del Público. Bien, entonces a la gente que te está escuchando, por ahí tratar de explicarle, para que se entienda el punto de la comunicación, justamente de qué van estas audiencias públicas, cuál es el objetivo más allá de las tres propuestas como temas. El objetivo se lo da la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es que todos los años la Defensoría debe realizar audiencias públicas en todas las regiones del país con el fin de escuchar a los públicos respecto de sus opiniones, inquietudes y hasta denuncias, si cupieran, sobre el sistema de medios audiovisuales. En el 2020, que es cuando asumió la actual defensora del público, Miriam Lewin, ya lo hizo en el medio de la pandemia, a mediados de 2020, no pudimos hacer audiencia pública. El año pasado pudimos hacer tan solo 4 de modalidad virtual, y este año creemos que vamos a poder cumplir con la planificación de las 6 que completan el territorio nacional. Estamos haciendo de manera mixta, esto es, la gente que decida participar puede optar por hacerlo presencial o virtual, esto es conectándose por internet, por una plataforma Zoom. Y bueno, lo que vamos a hacer el 13 de octubre en Comodoro Rivadavia, ahí en la provincia de Chubut, va a ser la quinta del año. Ya hicimos en Gran Cuyo, el NEA, NOA y en la región centro del país. Así que en este momento estamos con la inscripción abierta. Esta inscripción es electrónica a través de la página web de la Defensoría del Público, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí llenan un formulario bastante sencillo con datos personales y de contacto, y con la opción si van a poder estar presentes en Comodoro Rivadavia, sí, o por el contrario, si se van a conectar desde cualquier lugar de las 6 provincias que integran la región Patagonia, que recordamos son La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bien, pero la pregunta apuntaba en concreto, ¿cuál es el objetivo de esa audiencia de la Defensoría? La temática está planteada, me parece. Nosotros le contamos a la audiencia ya un poco qué integra la regional o qué implica la Defensoría del Público. Pero digo, ¿a dónde apunta con esto? Simplemente a escuchar cuáles son las opiniones de la ciudadanía. Nosotros, al término de cada audiencia pública, elaboramos un informe que se lo elevamos a la autoridad de aplicación, que es el ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, y a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, integrada por 8 senadores y 8 diputados nacionales de los distintos partidos, para que en virtud de del material que recogemos a partir de las audiencias, ellos lo consideren para modificaciones de leyes, para ajustes sobre el sistema, para lo que corresponda. Es un ejercicio de libre expresión democrática de la ciudadanía respecto de su sistema de medios audiovisuales, ni más ni menos. Gustavo, buen día. Facundo Navarro lo saluda. En virtud de eso y teniendo en cuenta la experiencia personal suya,
y pensando en los 3 estadios que ha atravesado, cuando uno habla de comunicación desde entes reguladores, bueno, históricamente el CONFER, después aparece el AFCA y después aparece el ENACOM, y nada más ni nada menos que en el medio tuvimos, tras un desarrollo bastante amplio a lo largo de todo el país, la ley de medios, ¿no? Que muchas veces da la sensación de que uno se queda simplemente con esa expresión, pero no recordamos justamente que la ley de medios se gestó, se generó a partir de, no sé si la palabra correcta es audiencias públicas, pero sí tuvieron que ver con un montón de reuniones muy masivas en distintas partes de la Argentina. Vuelvo a la pregunta inicial entonces con respecto a la experiencia personal a partir de estos cambios. ¿En dónde estamos parados hoy, no? Cuando, por ejemplo, de la ley de medios pasaron 13 años de su promulgación y, bueno, el vértigo de los tiempos nos lleva a pensar que son muchos más de esos 13 años. Bueno, el próximo 10 de octubre se cumplen 13 años de la sanción y promulgación de la ley. ¿Dónde estamos parados? Mucho peor, porque un accionar explícito de sectores del Poder Judicial confabulados con sectores del poder económico y el poder político, que no permitieron que la ley prácticamente se pudiera aplicar. Recuerdan ustedes que hacia el final del mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recién la Corte Suprema tomó el asunto en sus manos y declaró que era totalmente constitucional. Antes y después, las trabas constantes planteadas por los grupos más importantes de comunicación del país, que encontraron eco o complicidad, diría yo, en juzgados de todo tipo, algunos con algún tipo de pertinencia sobre la materia y otros que nada tenían que ver. Sin embargo, muchos jueces y juezas no se privaron de hacerle un favor al Grupo Clarín, entre otros. Luego, el 10 de diciembre de 2015, asumió su mandato presidencial Mauricio Macri y vino con un decreto bajo el brazo, que es el decreto 267 de 2015, que cercenó todos los aspectos antimonopólicos de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Esto no quiere decir que la ley esté derogada, pero sí le quebró el espinazo en uno de sus aspectos importantes, que era a través de ponerle límites a la conformación monopólica por promover la diversidad de voces. Y bueno, y en estos casi 3 años de mandato del actual presidente Alberto Fernández, atravesado por la pandemia, pero también por la falta de iniciativa, prácticamente no se ha avanzado nada, con lo cual el panorama que tenemos es bastante peor que hace 13 años. Hoy el Grupo Clarín está mucho más concentrado a partir de la fusión Cablevisión Telecom, y como si esto fuera poco, obviamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han avanzado enormemente, con lo cual han dejado sin regular un montón de nuevos servicios que prácticamente están desregulados, sobre todo lo que podemos llamar medios digitales, plataformas y demás. Es por eso que el lema con el que convocamos durante 2022 a estas audiencias públicas es concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación. En algún momento, más temprano que tarde, va a tener que volver a darse un gran debate en nuestra sociedad respecto de cómo hacemos que nuestro sistema de medios sea compatible con la democracia. Hoy no lo es a todas luces, porque buena parte de los argentinos y argentinas, la inmensa mayoría, se ven privados de expresarse como corresponde. Están escuchando a Gustavo Gula, él es el coordinador de las audiencias de la Defensoría del Público, de la cual va a participar la Namuncurá en la regional Patagonia, que se va a realizar en Comodoro Rivadavia el próximo 13 de octubre. ¿Qué importancia le dan, Gustavo,
al financiamiento de los medios. Sé que es uno de los temas, ¿no? Concentración de medios, de la propiedad de los medios, y entendemos nosotros que eso tiene una relación directa con el derecho humano a la comunicación, que es desde donde concebimos nosotros la comunicación y donde hacemos hincapié todo el tiempo. Ahora, ¿qué importancia se le da al financiamiento en esta problemática que tienen los medios alternativos? Porque vos haces una descripción de la que nosotros coincidimos completamente, pero a su vez es, hablando de discursos de odio, hablando de la concentración mediática, el propio Estado, ¿no? El que financia sobremanera estos grupos mediáticos concentrados, ¿no? Ahí hay una lógica difícil de explicar, ¿no? Sí, por lo menos contradictoria. Sí. Esto que gozás vos es un reclamo constante, aparece en todas las audiencias donde los pequeños, medianos, medios comunitarios, alternativos, populares, cooperativos, el nombre y la característica que le queramos adjudicar, Sí. Reclaman una doble modificación en la distribución de la pauta publicitaria oficial nacional, que es en el sentido de destinar más a este tipo de medios y menos a los grandes grupos concentrados, y por otra parte federalizar esa distribución, ya que no solo un porcentaje altísimo de la pauta publicitaria oficial va a parar a un puñadito de medios, sino que ese puñadito de medios tiene su fábrica de mensajes en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es doblemente inequitativo, injusto y yo me atrevería a decir antidemocrático. Con lo cual, lo que hace la Defensoría del Público, que no tiene capacidad sancionatoria, sí ha hecho gestiones. La propia Defensora del Público en persona ha ido con representantes de radios comunitarias y demás a gestionar mejoras en la distribución para el sector, pero es probable que haya que ir hacia algún tipo de ley que, más allá de la voluntad del funcionario del turno, haga que haya un piso mínimo del cual no se pueda bajar para este tipo de medios, que por otra parte, por si alguien no se había dado cuenta, durante la pandemia demostraron estar mucho más del lado de la gente y cercana a la gente que los grandes medios, que no solo no colaboraron mayormente con las campañas de salud pública, sino que en muchos casos hasta transformaron en obstáculos y demás, haciendo correr mentiras, informaciones falsas, mitos urbanos sobre si tal vacuna servía o tal vacuna no servía. Sí. Bueno, lo que ya sabemos y las barbaridades a las que hemos asistido, y que en algún momento alguien tendrá que hacerse cargo de eso. Gustavo, te hago cortita la última en relación a esto. Según tu opinión, o la opinión, no sé desde dónde me lo querés contestar, ¿a vos te parece que recortar esa pauta a los grupos concentrados y distribuirla a los medios populares comunitarios alternativos ayudaría a combatir esos discursos de odio? Porque hay un debate que se planteó después del ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en que, y te lo digo de algunos académicos que la tienen clara en el tema, porque estudian, leen, están actualizados, dicen, no estoy de acuerdo en que hay una relación entre una cosa y la otra, dicen, ¿no? Como que podría solucionar el problema, quitar la pauta y redistribuirla. ¿Vos creés que sí? No es lineal, pero sí es cierto que los medios populares, pequeños y demás, les cuesta mucho más en el contexto de la crisis económica, de la que Argentina ya lleva unos 6 años, y la crisis mundial y todo lo que ya sabemos, traído primero por el gobierno de Macri, luego por la pandemia y luego por la guerra que ha afectado la economía mundial. Bueno, esto repercute enormemente en los medios que todos los días reman, en los medios populares que reman para poder mantenerse en pie. Yo creo que una distribución más justa de la pauta sirve para que esos medios sigan manteniéndose en pie y que siga habiendo discursos alternativos. Por supuesto que eso no termina con los discursos de odio ni mucho menos,
pero es una medida que hay que tomar porque la verdad que, como vos decías, se les distribuye la mayor parte de la inversión publicitaria oficial a los grandes medios para que después atenten no contra el gobierno, contra la democracia directamente. Gustavo, la última, agradeciendo tu tiempo en función de la agenda cargada y de determinadas entrevistas que ya tenían pautadas. Se me ocurren dos en una. Una, cuando hacía referencia al tema de hasta dónde llega el poder o hasta dónde llegan las posibilidades o las herramientas que tiene justamente la Defensoría Pública, siempre hablando en el tema de comunicación, y si en base a eso han tenido algún rebote, han tenido alguna permeabilidad, sobre todo en la bicameral, pensando en legisladores. Y la otra cuestión, nosotros hablamos desde una radio comunitaria, pero que además tiene un anclaje muy fuerte como radio escuela, ¿no? Nosotros tenemos dentro de la organización una escuela de gestión social de nivel medio en donde los chicos tienen 300 horas de comunicación, no solamente en radio, sino también en otras disciplinas ligadas a la materia, bueno, como vínculo educativo. Digo, ¿se han encontrado también con algún tipo de experiencias a lo largo de de estas audiencias, de esos recorridos, sobre todo para ver también el panorama que hay en el resto del país? No sabía y estoy admirado de lo que me describís, lo de la Escuela de Orientación en Información y Comunicación. Sí hay diversos desarrollos, digamos, lo que distingue a las radios comunitarias de los medios comerciales es que están insertos en su comunidad de diversas maneras. Esta que vos me describís me parece extraordinaria. Y digamos, porque la radio comunitaria, que es una radio de cercanía de la localidad y demás, no está dirigida por grupos con CIOs y demás, sino que quienes están al frente de la radio, quienes se ponen frente a un micrófono, son personas conocidas de la comunidad y que normalmente tienen un compromiso que excede incluso a la comunicación y tiene más que ver con lo social, ¿no? Así que, bueno, me gustaría, lamentablemente ahora cuando vamos a Comodoro, vamos, como se dice, de médico, no llegamos, nos vamos enseguida. Me gustaría conocer en algún momento la experiencia en Puerto Madryn. Te esperamos cuando quieras, por favor, sería un gustazo recibirte, Gustavo. Aparte una ciudad tan hermosa. Y después, lo que vos decías de la Defensoría, sí que tiene repercusión. Por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada el bloque de diputados de Frente de Todos presentó un paquete de 7 iniciativas para proyectos de ley que van a ser abiertas a revisión. Se convocó a organizaciones representativas del sector, digamos, muchas de las cuales habían participado de la coalición por una radiodifusión democrática, entre las cuales había sectores sindicales de la comunicación, de los medios comunitarios, del sector académico, es decir, una representación bastante extensa que después de el aluvión que se produjo sobre la ley a partir de 2016, no se había vuelto a juntar con este vigor. Por eso yo soy optimista respecto de que, antes decía, más temprano que tarde vamos a volver a discutir democráticamente, porque por otra parte asistimos todos los días nuestra capacidad de asombro se renueva todos los días con las cosas que asistimos en la televisión y demás. Ya no solo lo que ahora se cuestiona de los discursos de odio, sino lisa y llanamente a la mentira y demás. Entonces, me parece que eso vamos a tener que discutirlo y con lo otro, con el agregado de la innovación tecnológica, que hoy hay 10 plataformas
a nivel planetario que no saben de fronteras nacionales, de estados, de nada, ¿no? Yo siempre señalo esto, que me llama mucho la atención que no sea no sea más debatido, y es que estas 10 plataformas a pedido de la Unión Europea han censurado lisa y llanamente a los contenidos de los medios estatales de la Federación Rusa. Sí. Y más allá de lo que uno piense sobre el conflicto bélico y demás, han herido de muerte a la libertad de expresión, pero de un plumazo, y no parece haber alarmado a buena parte del mundo liberal tan afecto a la libertad de expresión desde la Revolución Francesa. Gustavo, bueno, será un gusto y nos encontraremos entonces en Comodoro en unos días. Abrazo grande, Bueno. y te esperamos. Está hecha la invitación formal acá en Puerto Madryn para que conozcan la experiencia de la radioescuela. Necesitamos contacto con gente por fuera de la provincia para mostrar el proyecto, porque nos cuesta mucho sostenerlo. Bueno, bárbaro. Espero que nos podamos encontrar ahí en Comodoro y me cuentan más sobre la experiencia. Gracias, un saludo. Un abrazo. Que tengas buen día. Gustavo Gula es el coordinador de las audiencias públicas organizadas por la Defensoría del Público, que tendrán lugar el próximo 13 de octubre en Comodoro Rivadavia, con la temática concentración mediática, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación, apuntado a o desde el punto de vista de las audiencias, ¿no? Sí, que se vienen realizando en diferentes partes del país, que ahora tendrá justamente dentro de la geografía aquello que le corresponde a la Patagonia, y salir un poco es difícil, ¿no? Uno lo piensa, lo dice y entra permanentemente en esa trampa. Inclusive ahora cuando se habla, por ejemplo, de la regulación o del intento de algún atisbo de regulación, lo cual suena bastante utópico por un montón de factores, de las redes sociales, claro, ¿no? Algo que más allá de que cómo quede en el latiguillo, ¿no? Y de cómo te lo van tirando y te lo van tirando y te lo van tirando, como antes. Ley de medios. Ley de medios sí era, TN va a desaparecer. Bueno. Con ese contenido de la simbólico, además, bueno, ¿no? Y pasaron cuántos años y TN sigue vivito y coleando. ¿Y la ley? La ley desapareció. Y en gran parte la ley... está vigente, desapareció, pero a su vez está vigente, entonces hicieron un desastre con eso. Hay un montón de cosas que me parece que valen la pena resaltar, subrayar de manera permanente, ligado a la comunicación, que paradójicamente, si se quiere, ¿no? Cuando ya nos vamos a la pausa, en este mundo en donde estamos, como se dice habitualmente, hiperconectados y bla bla bla, terminan siendo como siempre los mismos latiguillos, inclusive hasta ponerlo en supuestas dos caras de una moneda, ¿no? Totalmente. No digo solamente de La Nación Más, no, de Radio Rivadavia y Radio Mitre y compañía, también va para otro sector, cuando por ejemplo hacemos referencia a esto que se concentra puntualmente en y desde Buenos Aires, ¿no? Por eso el tren de Farco o el informativo de Farco, que va a la hora, a las 20 horas, ligada con la repetición del tren de noticias, es un soplo de aire fresco que intenta hacerlo, ¿no? Lo hemos señalado en alguna oportunidad, Facu, hasta qué punto algunos medios o algunos comunicadores que uno ubica del lado progre, del lado compañero, del lado del campo popular, si querés, no sé hasta qué punto defenderían la desconcentración de los medios, porque de alguna manera se benefician, ¿no? Sí. O barajar y dar de nuevo, ¿no? Porque en ese barajar y dar de nuevo, bueno, aparecen otros actores. Y ya lo hemos hablado acá hace 10 años, claro, cuando justamente nos venían con los cantos de sirena de La Cadena del Desánimo y Clarín, 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 y nosotros decíamos desde estos mismos micrófonos,
Bueno, pero ¿quién es Clarín en Puerto Madryn? ¿Quién es Clarín Fundamental pregunta. en la provincia de No, Chubut? de eso yo no. Entonces ahí ya empezaban los meneitos, ¿viste? Tipo el burrito Ortega el otro día en el partido homenaje a Leo Ponce. ¿Nos vamos a la pausa? Dale.